Les decía que en la clase 7 vamos a hacer operaciones con límites y veamos si eso me lleva a establecer nuevas conclusiones de lo que estoy trabajando. Concepto de límite, ¿no? El concepto de límite es aquel que se aplica a una función y se obtiene como respuesta un número. Es decir, el límite con x tendiendo a ya no se concibe como un valor cerrado, fijo, sino como una aproximación de un número hacia un número fijo. Esto se aplica a una función. Normalmente el resultado sería la función f de a, pero el número al que se acerca en realidad no es a, sino es aproximado a a. Pero lo que se obtiene, en general, como digo, es un número. A ese número ahora le vamos a nombrar con el nombre L. Otra función. Así como hay funciones y igual a f de x, también hay funciones que son de otra, que les puedo asignar otro nombre. Por ejemplo, y igual g de x. E igual se pueden hacer límites. Por ejemplo, el límite con x tendiendo a es una función diferente a f, o sea, una función g. Este límite será igual, ya no al mismo número L, sino será igual a otro número. Podría decir que es igual a g de a, pero en realidad no es el número a mismo. Entonces, lo que obtendré es un número que le puedo denominar, por ejemplo, n. Estos dos límites pueden interactuar mediante operaciones de la misma forma como interactuaban las funciones. ¿Cuál sería esa interacción? Yo puedo aplicar operaciones de suma y operaciones de resta a estos límites. Y las conclusiones serían las siguientes. El límite con x tendiendo a de f de x más el límite con x tendiendo a de g de x me daría como resultado la suma de los dos límites, es decir, L más M. Si yo hago la operación de restar, entonces estos dos números tendrían que restarse. Hablamos entonces de la suma-resta de límites. Lo mismo que ocurría en funciones, ocurre también en límites. Se pueden sumar o restar límites. También puedo multiplicar límites, es decir, el límite con x tendiendo a de una función se puede multiplicar con un límite distinto y el resultado será que entre esos dos resultados, es decir, entre L y M, al aplicar la misma operación de producto, el efecto será exactamente el mismo, es decir, de producto, de multiplicación. Esto no sería entonces ninguna novedad, en vista de que la división, ¿no?, es la operación inversa de la multiplicación. Lo que ocurre entre las dos funciones, al acercarse al límite, es lo mismo que lo que ocurre entre los dos números, ¿no?, a los que tienden. Entre L y M, pues lo que harán es dividirse. Y finalmente, en cuanto al producto, en cuanto a la potencia y a la radicación, al ser asimismo operaciones opuestas, ¿no?, lo que ocurre cuando un límite se eleva a una potencia, si es que este límite es elevado, ¿no?, a una potencia n, voy a poner f de x elevado a la n. Esto es lo mismo que tomarle el límite completo y elevarle a la n. En vista que este resultado es L, el resultado es L a la n. Si es que hago la radicación, para la radicación voy a tomar m, es decir, el límite, con x tendiendo a de la g de x, ya no tendiendo a n, sino a 1 sobre n, sería la operación inversa a la potencia. Esto de aquí sería el límite
con x tendiendo a de la función elevado o elevada a la 1 sobre n. Y esto hay otra forma de escribir que ustedes tal vez les sea más familiar, que sería la raíz enésima, ¿no?, del límite de x tendiendo a de la g de x, ¿no?, de la g de x. Y como esto de aquí es n, entonces sería raíz enésima de n. Esas son las operaciones con límites. Y no va a importar si es que se incrementa otro límite. Es decir, si se añade un tercer límite, por ejemplo, el límite con x tendiendo a de f, g, ahora, por ejemplo, otro más de h de x, igual a n, por ejemplo, n mayúscula. Entonces simplemente interactuará otra vez. Se sumará o restará por un límite más. Se multiplicará por un límite más. Se dividirá para otro límite. La potencia de este límite, si desarrollara para potencia o radical, se obtendrá exactamente el mismo efecto. Es decir, aplica para todos los límites que se quieran hacer. Hemos tomado el ejemplo de operaciones de entre dos límites, pero en realidad pueden haber más. Igualito que en las funciones. Otra cosa que es importante que ustedes se den cuenta. Al hacer una operación con límites, da lo mismo hacerlo o aplicarlo a la función que al límite. Si ustedes se fijan, ¿no? Es decir, si aquí, por ejemplo, primero hicieran el radical de la función y después aplicaran el límite, va a dar lo mismo que primero hacerlo en el límite y después sacar el radical de la función. Porque el resultado de aplicar el límite sigue siendo un número. Es decir, a este número le da lo mismo que primero sea obtenido o que primero sea aplicada la radical para después hallar el número y hacer la operación de radical. O sea, esto es una acción de ida, pero también puede funcionar de retorno. Lo mismo aquí, ¿no? Les da lo mismo primero hacer la potencia y después aplicar el límite, que el resultado será el mismo, ¿no? De que primero hagan el límite y después hagan la potencia. Les dará el mismo L a la N. Entonces de aquí puedo tomar esa decisión. ¿Cuándo es más fácil? Primero elevar y después aplicar el límite, hago así. Y si es más fácil, primero aplicar el límite y después darle la potencia, pues entonces opero así. Listo. Esta es la justificación. Ahora, en sumas y restas, me voy a ir, ¿no?, a valores. Voy a hacer de esto más bien una proyección hacia valores indeterminados. Como ya hemos hecho explicaciones, para establecer diferencias entre valores infinitos, entre valores infinitesimales, entre ceros, entre ceros por la izquierda, ceros por la derecha, entre aproximaciones, y a todas esas cuestiones específicas empiezan a tomar forma propia y ya no las confundimos entre sí. Es decir, antes ustedes me hablaban de un valor indeterminado, suponiendo que es lo mismo que un error matemático. Y hemos hecho ya explicaciones suficientes para dejar claro que no es lo mismo. Un valor indeterminado, no es un error matemático. Un valor indeterminado no es infinito. Ni más, ni menos infinito. Alguien me va a decir, pero infinito está indeterminado. No. Infinito no está indeterminado. Infinito está definido. ¿Cuál es la definición de infinito? ¿Un valor muy grande?
positivo, o un valor muy grande, negativo. Porque ya aclaramos que menos infinito no es un número muy pequeño. Menos infinito sigue siendo un número muy grande, solo que es negativo. Un valor indeterminado tampoco es cero. El cero está determinado. Es cero, no existe, no hay cantidad, no hay nada. Y también el cero, por la derecha o por la izquierda, también es un valor indeterminado. Cero por la derecha es un valor infinitamente pequeño. Igual que cero por la izquierda, en lo único que difieren es en el signo. El uno es positivo, el otro es negativo, pero son valores sumamente pequeños. A eso le habíamos denominado, al contrario que este, le habíamos denominado infinitesimal. Y las aproximaciones pueden ser a números también infinitesimales. De hecho, una aproximación de x que tiende a a, todas estas aproximaciones tienden a ser valores infinitesimales en cuanto a la aproximación al número. Porque si ya fuera 2, ustedes se aproximan a 2 con, por ejemplo, 1,999. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos valores es de tipo infinitesimal. ¿Se ven? Porque este prácticamente es este, pero no lo es. Entonces, indeterminado no es infinito ni menos infinito. Indeterminado no es cero. Indeterminado, la forma correcta de entenderlo, un valor indeterminado, es, haciéndole como sinónimo, ¿no? Es un valor no determinado. No determinado. Eso es indeterminado. Entonces, allí, esto no es no determinado. Está determinado. Ya sé que es un valor infinitesimal. Este sí está determinado. Ya sé que es un valor muy grande o muy pequeño. Perdón, muy grande o positivo o negativo. Y el error matemático no está permitido. El error matemático, uno de ellos es división para cero. Entonces, establecemos esa diferencia. ¿Cuáles son los valores que no están determinados? Vayamos viendo por las operaciones. Por ejemplo, si ustedes suman un 0, ¿no? Más o menos otro 0, el resultado es 0. Entonces me dirán, pero depende si es por la derecha o por la izquierda. Sí, pero valores muy pequeños, sumados o restados, siguen siendo valores muy pequeños, sea que queden por la izquierda o por la derecha. Por lo tanto, esto está determinado. Valores, ni se diga si hablamos de números, ¿no? Si sumamos o restamos números, eso lo hacemos desde la escuela, eso sabemos que está determinado. La suma de dos números es otro número. A más B es igual a C, o A menos B es igual a C. Por lo tanto, en eso ya ni nos metemos. Infinito más infinito. Infinito más infinito es un valor determinado, es infinito. Claro, si sumo dos números muy grandes, lo que obtengo es un número muy grande. Infinito menos infinito, que puede surgir de situaciones de este tipo, en el que este límite es infinito y este otro termina siendo menos infinito, o ambos son infinitos e interactúan en resta, de tal manera que se termina obteniendo esto. Esto sí que es indeterminado. A eso le vamos a colocar este símbolo, la I mayúscula. Tomen nota entonces de su primera indeterminación. Cuando ustedes obtengan restas entre valores infinitos, eso sí es una indeterminación que tiene que ser levantada, determinada.
Y tiene que haber un valor al que tiende, aunque sea infinito mismo, o aunque sea cero, o aunque sea un número, la resta entre estos dos. Se tiene que llegar a una conclusión de este tipo, o puede ser también un número. Pero ya estaría determinado. Es decir, esto hay que levantar. ¿Cómo se levanta? Ya vamos a ir por ahí. Pero primero vemos qué son indeterminaciones y distingámoslas perfectamente. Entre sumas y restas de límites, no hay otro tipo de indeterminación que esta. Ya he hablado del caso de cero. Alguien me dice, e infinito más o menos cero. O sea que le sume, o sea que le resta cero a infinito, el resultado es infinito, por lo tanto no es una indeterminación. Y así el resto de casos, ¿no? Esta es la única que queda sin determinarse. En cuanto a productos, fíjense que estamos hablando de situaciones límite, ¿no? No estamos hablando de números cerrados. Por favor, eso harán una diferencia muy clara. El cero del que yo estoy hablando aquí es más menos cero. ¿Ya? Alguien me dice, pasando ya al producto, ¿no? Entonces, establezcamos muy bien esa diferencia. Pasemos al producto. Infinito más, por, ¿no? Producto. Infinito por cero es cero. Infinito por cero por la derecha o por la izquierda es indeterminado. Les pongo ese primer caso para que establezcan muy bien la diferencia entre lo que es un límite, una aproximación, ¿no? Y lo que es un valor fijo. Este es un valor muy grande. Puede ser positivo o negativo. Este no es un valor pequeño. Esto es cero. Esto es ausencia de cantidad. Si yo multiplico un valor, aunque sea muy grande, por una ausencia de cantidad, es decir, por nada, por cero, el resultado es cero, pero más infinito que cero. Si yo este valor muy grande lo multiplico por un cero aproximado, es decir, por un cero por la derecha o por un cero por la izquierda, este valor puede terminar siendo un número, puede terminar siendo cero, por la izquierda o por la derecha, o puede terminar siendo infinito. Por lo tanto, no está determinado. Esto de aquí no es una operación con límites. Esto de aquí sí es un valor con límites. Por lo tanto, en límites, el producto entre infinito y cero por la izquierda o por la derecha es un valor indeterminado. Esa es la segunda indeterminación que existe. Cero por cero en límites, es decir, por la izquierda o por la derecha. Si multiplico un valor cercano a cero por otro valor cercano a cero, el resultado es cero, sea por la derecha o sea por la izquierda. Por lo tanto, no es indeterminado. Infinito por infinito. No es un valor indeterminado, es infinito. Si es que es más infinito, si es que es menos infinito, o acá más o menos infinito, el resultado simplemente será más o menos infinito, dependiendo de cómo interactúe. Pero no se convierte en indeterminado. No hay indeterminación aquí.
Es decir, me va quedando solamente esta expresión. Claro que puede ser al revés, ¿no? Primero el 0, después el infinito. En cuanto a productos, la única indeterminación con la que me voy quedando es cuando el 0 y el infinito están en producto. Un 0 en límite, porque un 0, 0 no es indeterminado, es 0. En cuanto a divisiones, comenzaré con el mismo ejemplo que es el cajón, que tiene que distinguirse, ¿no? A ver. Esto de aquí sería para sumas y para restas. Este de aquí sería producto. Vamos para división. A ver, voy a hacer aquí para irme de aquí hacia acá, porque todavía me falta el producto, perdón, la potencia. A ver, supongamos, ustedes tienen un valor infinito que le van a dividir para 0. Pero si esto no es un límite, es decir, es un 0, el resultado es error matemático. Porque esto es 0 y no hay división para 0. Distinto de infinito entre un 0 por la derecha o por la izquierda. Infinito para un 0 por la izquierda o por la derecha va a seguir siendo infinito. Si un número grande le dividen para 0, lo que tienen es un valor todavía más grande. Tal vez vaya por la derecha o tal vez sea positivo, tal vez sea negativo. Pero eso no le hace indeterminado. Sigue siendo un valor muy grande. Por lo tanto, esto no es indeterminado. 0 por la derecha o por la izquierda, dividido para infinito, sea positivo, sea negativo. Acá también podría poner más y menos, ¿no? Porque va a depender cómo interactúen, el resultado es más o menos infinito. Esto de aquí, si yo divido 0 para infinito, el resultado es 0. No es indeterminado. Que un valor muy pequeño dividido para infinito les va a dar aún más pequeño. No es indeterminado, queda de esta forma. Ahora, si es que yo divido infinito para infinito, sea que este es más menos, o sea que este es más menos. Un número muy grande dividido por otro número muy grande no es 1, tampoco es 0. Puede ser infinito también. No está determinado. Entonces la tercera indeterminación con la que ustedes se quedarían. Esto no está determinado. Lo demás sí. Otra posibilidad es 0 sobre 0. Sea por la derecha o sea por la izquierda. Esta de aquí tampoco está determinada. Esto tiene que ser levantado. Cuarta indeterminada. 0 sobre 0 no está permitido. Es un valor indeterminado que puede ser un valor muy grande. Depende cuál 0 sobresalga. Puede ser muy pequeño o si son iguales tendrá que ser 1. Pero eso tiene que ser determinado. En cuanto a división, esos son las indeterminaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Que sería para la división. Y en cuanto a las potencias, ¿no? A ver, tal vez esté por demás decir, ¿no? Pero infinito elevado a la infinito es infinito. Infinito elevado a la 0
Claro, hablando de límites, ¿no? A la cero por la izquierda o por la derecha. Si elevo algo a la cero, ¿no? Todo valor elevado a la cero, a ver, infinito a la cero es 1. No es indeterminado. Si es que no estoy hablando de límites, sino del cero, de la ausencia de cantidad, infinito a la cero es 1. Infinito a la cero, hablando de límites, es decir, un valor aproximado, está indeterminado. Va a depender, ¿no? Va a depender de qué tan grande o qué tan pequeño sea tanto el infinito. A ver, que si sea positivo o negativo, pues el infinito, o qué tan cerca del cero está este. Entonces, esta sí que es una indeterminación. Si es que ustedes toman el valor de cero, por la izquierda o por la derecha, y le elevan a la infinito, ese valor de cero, al elevarse a infinito, no queda indeterminado. Esto es cero, por la derecha o por la izquierda. Es decir, no juega. Al revés, sí. Pero así es un valor determinado. Es cero. Porque si ustedes tienen, por ejemplo, un medio a la infinito, ya es un valor pequeño. Ni se diga un décimo, un milavo, ¿no? Un 10.000avo elevado al infinito se hace eso. Por lo tanto, me voy quedando solamente con esta situación. Y estas son las 5 indeterminaciones con las que tendremos que trabajar. En cualquier otro caso no hay indeterminación, pero si ocurren estos casos, los más comunes son este, ¿no? Y estos dos. Estos son menos comunes. Los que más se van a dar son estos. Pero para estos hay reglas establecidas. Sin embargo, hay que practicar y ver cómo hacer para que efectivamente esas indeterminaciones se le van. Entonces, de alguna manera ustedes ya han estado lidiando con eso. Por ejemplo, con la secante. Veamos que en la secante ya tuvieron que enfrentar cosas de estas. Tal vez no quedaron indeterminadas simplemente. A ver. El límite con X tendiendo, ¿no?, a un número específico para la secante de X. Sabiendo que esto es lo mismo que el límite de X tendiendo a 1 sobre, ¿no?, la secante sería 1 sobre coseno. Un valor al que yo le podría aproximar y que me puede generar alguna dificultad aquí es cuando este valor se hace muy pequeño. El coseno se hace muy pequeño cuando tiende, por ejemplo, a 0. El coseno, ¿no? El coseno de pi sobre 2. Entonces, queriendo hacer de la secante, en lugar de hacer este, se hace este para poderse dar cuenta mejor cuando se quiere hacer a mano. Entonces, va a depender si este pi sobre 2 es por la derecha o por la izquierda. Voy a suponer que es por la derecha. Lo que yo tendría que sustituir, o que ustedes ya debieron haber sustituido en el ejercicio, sería 1 sobre el coseno de pi sobre 2. El coseno de pi sobre 2, estrictamente, es 0. Pero como es un límite, sería pi sobre 2 por la derecha. Y cuando es pi sobre 2 por la derecha, por círculo trigonométrico y por lo que ustedes aprendieron en trigonometría, las aproximaciones que podrían hacer por calculadora,
El coseno de pi sobre 2 por la derecha sería 0 por la izquierda. Si 0 por la izquierda, veamos qué tipo de caso es, ¿no? Hay un caso aquí que no se ha colocado, pero no se ha colocado porque evidentemente no es una indeterminación. ¿Qué pasa si es que A se divide para A, ¿no? Se divide para infinito, sea por la derecha o sea por la izquierda, sea positivo o sea negativo. Si es que A se divide para infinito, el resultado es un 0. La derecha por la izquierda. Por lo tanto, si este pasa dividiendo y este pasa multiplicando, A dividido para un 0 por la derecha o por la izquierda, tampoco es indeterminado. El resultado de dividir un número para 0 es infinito, positivo o negativo. Aquí como tengo un número dividido para un 0 por la izquierda, el resultado es menos infinito, que más o menos es la pregunta que me hacía Paola. Entonces, con esto de aquí yo puedo hacer la gráfica mediante asíntotas. Que no olviden que además tiene la definición de asíntota. Eso tendrán muy claro, límite con x tendiendo a más o menos infinito de una función en la que el resultado es un número. Esto se denomina asíntota, ¿no? Horizontal. Mientras que si el límite con x tendiendo a un número de una función les da como resultado más o menos infinito, esto, como no calza en ninguno de estos casos de acá, ¿no? Esto se denomina, que es justamente esto como ejemplo, esto se denomina asíntota vertical. Por lo tanto, cuando no existen indeterminaciones, obtenemos números u obtenemos asíntotas. Mientras que si obtenemos indeterminaciones, esas tienen que ser levantadas. Ya vamos a ver. Bueno, en esta clase vamos a dejar listas las indeterminaciones y las operaciones con límite. ¿Cómo levantar estas indeterminaciones? ¿No? Es un tema al que tendremos ya que empezarnos a concentrar, porque existen muchas posibilidades en cuanto a el tipo de funciones con las que se puede trabajar. Creo que empezamos allí bien. Hoy día no vamos a dejar tarea porque la tarea sería ya propiamente para levantar estas asíntotas, pero con el problema técnico que tuvimos nos quitó algo de tiempo y no vamos a poder hacer. Pero lo que sí quisiera es que se queden con el concepto, con la ficha, ¿no? Y que empiecen a razonar, a pensar respecto de cuáles son los convencimientos que ustedes tenían de esto y cómo queda esclarecido ahora respecto de qué es y qué no es indeterminación. Eso sería, chicos, pero no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que se explica. Profe, buenos días. Una pregunta. No es sobre lo que explicó, pero quería saber cómo se va a manejar eso de los ensayos que nos dijo usted. ¿Ya? Porque estaba revisando el sílabo y decía que el primer ensayo era algo de límites, entonces quería saber si es que eso tiene alguna fecha y en concreto para presentar, porque como era en grupo, entonces para nosotros poder empezar a trabajar. De acuerdo, sí. A ver, con la grabación de la clase de hoy, les saco ya limpio. En realidad estamos ya llegando a la parte más concreta de límites. Tendremos que dedicarnos a eso esta semana, pero en realidad ya estamos cerca más bien de ir completando estas ideas sobre límites. Por lo tanto, estamos terminando la primera unidad. Y de esta primera unidad hay que hacer un ensayo sobre límites. Entonces, para yo poderles enviar esta actividad, yo tengo que entregarles una lectura.
Así que voy a seleccionar ya hoy mismo esa lectura y les voy a cargar como parte del resultado de aprendizaje 2. En la plataforma les voy a proporcionar ya la lectura para que vayan adelantando. Este ensayo es grupal, se tiene que hacer y se tiene que entregar previo al examen interciclo. Ya les diré exactamente la fecha, pero la lectura ya de una vez les voy a dar para que ya todos lean y puedan hacer sus aportes ya para el ensayo. Así habríamos quedado. Son 3 ensayos, uno sobre límites, otro sobre derivada y otro sobre aplicaciones de la derivada. Entonces, déjenme, ya les selecciono hoy y ya les coloco la lectura para que la tengan. Ya, gracias, profe. Ya. Ya. Alguien hizo una pregunta, ¿y qué pasa si divido 2 infinitos y ambos son negativos? El resultado sigue siendo indeterminado. 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, cualquiera sea los signos que tienen, el resultado es indeterminado. En todos los casos. No sé si hay otra pregunta. Bueno, entonces finalizaríamos por hoy. Ya les cargo la clase, pero esta vez no queda tarea asignada. Nos veríamos el día miércoles.